La última clase que van a ver conmigo es de masas abdominales en la infancia, ¿sí? Es algo, un motivo bastante frecuente de consulta y los objetivos que vamos a tener es definir primero qué es una masa abdominal, después vamos a tener que diferenciar si es entre masa verdadera, si es un órgano aumentado de tamaño o es una pseudomasa, ver las posibles etiologías de acuerdo a la edad y después identificar los estudios complementarios iniciales que vamos a pedir. Siempre hablamos de iniciales porque después lo ideal en este caso es derivar al especialista, ¿sí? Acá tienen uno, dos, tres lugares vacíos justo. Uno, dos, tres. Bien, y para definir qué es una masa abdominal, vamos a definir que es una tumoración palpable o no que afecta a uno o más órganos abdominales y o pélvicos, ¿sí? ¿Por qué es palpable o no? Porque podemos simplemente verlo al examen físico. Y en este tema es muy importante todo lo que hagamos nosotros de exploración física del paciente, ¿sí? Alrededor de un 20% de todos los tumores en la edad pediátrica corresponden a masas abdominales y un 20% de estos tumores son malignos, ¿sí? Son más frecuentes en menores de 5 años y el 57% corresponden a visceromegalias secundarias a otras patologías sistémicas, ¿sí? O sea, ustedes van a recibir un paciente con una probable masa abdominal, de el 57% de esos pacientes van a ser una visceromegalia, una hepatomegalia, una esplenomegalia, otra, ¿sí? ¿Tá? Que va a ser secundaria a otra enfermedad sistémica, a una ferocitosis, a una leucemia, a una enfermedad hepática, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿J, admito? Sí, que no. Ahí está. Y acá les hice un cuadrito como para ir pensando, porque no es la misma etiología de acuerdo a cada edad, ¿sí? En los neonatos y en los lactantes, la patología es distinta, ¿sí? Dentro de lo que es patología dentro de los flancos, el 55% son renales, las más frecuentes son las hidronefrosis, los riñones poliquísticos. Dentro de los tumores tenemos el nefroma mesoblástico, un riñón ectópico, alguna trombosis renal. Menos frecuentemente y más cercano al año puede ser un tumor de Wilms, y dentro de lo que no es no renal tenemos hematomas suprarrenales que son muy frecuentes en neonatos, ¿sí? Con partos traumáticos distóxicos son muy frecuentes. Yo tuve un montón de hematomas suprarrenales que en bebitos re chiquititos y que lo único que hace es seguimiento. También puede ser un neuroblastoma, que el neuroblastoma en los neonatos tiene otras calificaciones, es 4S, se lo clasifica, y los teratomas. Dentro de los intraperitoneales pueden ser una duplicación intestinal, un hilio meconial, un quiste mesentérico, hepato biliar puede ser, que tenía una imagen para mostrar, pero no les puse, un hemangio endotelioma caposiforme, ¿sí? Que se va a manifestar, se puede manifestar con una hepatomegalia muy grande, con lesiones en piel, con un síndrome de Casabach-Merritt, que es cuando hay un consumo plaquetario y una alteración en la coagulación, ¿sí? Todo por esa lesión vascular que hay en el abdomen, ¿sí? Quistes hepáticos, quistes de colédoco, y dentro de lo que es a nivel pélvico puede ser un hidrometrocolpos, quistes de ovario o un teratoma sacrotóxico. Esto es la edad de los lactantes y neonatos, ¿sí? En los más grandes ya tenemos que después del año el 78% están los tumores que están en los flancos, el 55% son tumores renales, que los más frecuentes van a ser el tumor de Wilms. Después puede haber una hidronefrosis. Y dentro de los no renales, neuroblastomas, teratomas y otras opciones también pueden ser menos frecuentes. Intraperitoneal es todo lo que sea gastrointestinal, absceso de apéndice, anomalías congénitas, de hepatobiliar, el hepatoblastoma es el más frecuente. El carcinoma hepatocelular, que es el hepatocarcinoma, es menos frecuente y se dan más grandes, más en adolescentes. Ahora le vamos a hablar un poquito. O quiste de colédoco, que también es frecuente. ¿Sí? Y dentro de lo pélvico, tumores de ovario
o quistes de ovario también, y el hidrometrocolpos también hay que pensar que se puede manifestar como masas renales, ¿sí? Acá le puse uno que es más fácil para ver. Si el tumor está en el cuadrante superior derecho, tenemos que pensar que puede ser algo de hígado, hepatoblastoma, hidrovesicular, quiste hepático simple, quiste de colédoco, amartomas, hemangiendoteliomas o tumores de Wilms. En el cuadrante inferior derecho, un absceso apendicular, linfomas o tumores de ovario. Del izquierdo, un quiste esplénico, esplenomegalia congestiva debido a múltiples causas, tumor de Wilms, masa suprarrenal como un neuroblastoma y un pseudoquiste de páncreas. En el inferior izquierdo puede ser un fecaloma o un tumor de ovario. ¿Sí? Acá me tienen como para ir pensando. Las cosas más frecuentes que tienen que pensar, ¿sí? Si sobrepasa la línea media, un neuroblastoma. Si no sobrepasa la línea media, de cada uno de los dos flancos, un tumor renal. De acuerdo a la edad, si tiene más de 1 año, 2 años, un tumor de Wilms. Si está del lado derecho y parece hígado, un hepatoblastoma en primer lugar. Si es más adolescente, un hepatocarcinoma. Y si está en hipogastrio, un tumor de ovario. Que es una nena, ¿no? Obviamente. ¿Estamos ahí? Y esto de acuerdo a la edad. Menor de 1 año, ¿qué puede ser? Neuroblastoma, que les dije que es 4S, que se puede manifestar con hepatomegalia, con una hepatomegalia muy marcada. ¿Se acuerdan de esta nenita Medina Sofía? ¿Se acuerdan que era una vez 7 meses que consultaba que estaba desnutrida, que tenía una masa muy importante? Bueno, ella tenía la ecografía una masa abdominal, un tumor hepático, ¿se acuerdan? Que era de hígado. Nosotros pensamos que podía ser un hepatoblastoma, porque la masa salía de hígado aparentemente. Pero le hicimos los marcadores tumorales, que ahora vamos a hablar, y los marcadores tumorales eran negativos. Entonces, con esas masas hepáticas tan grandes, uno tiene que sospechar un neuroblastoma 4S, ¿sí? Que de hecho fue un neuroblastoma metastásico. Entre los 1 y los 5 años ya dijimos, tumor de Wilms, linfoma de Burkitt no hablamos mucho ahora porque también se puede manifestar con generalmente una masa más cercana a la válvula ileocecal. Neuroblastoma también puede ser, tumores germinales abdominales también puede ser, que todo lo que es tumores germinales están cerca de la línea media, ¿sí? El hepatoblastoma, adenocarcinoma suprarrenal, que es mucho menos frecuente el adenocarcinoma suprarrenal, ¿sí? Entre los 5 y 10 años también es más o menos lo mismo, tumor germinal, Wilms, linfoma, neuroblastomas y sarcomas de partes blandas que pueden aparecer abdominal, y mayor de 10 años, Burkitt, Wilms, que es mucho menos frecuente, neuroblastoma, que es mucho menos frecuente, y sí los tumores terminales. Eh, Obviamente que después tenés algunos otros tumores que son más raros que perro verde, como los mesoteliomas y eso, que no es lo más frecuente. Esto es lo que usted tiene que tener en su cabeza. Vieron que no son muchas patologías. Pero si nosotros tenemos que, como les dije hoy, el 57% son visceromegalias. El resto son 2 o 3 cositas que pueden ser benignas, como quiste de coledo, duplicaciones, cosas así, pero el resto son tumores malignos, ¿sí? Que si llegamos tarde al diagnóstico, estamos en el horno, ¿sí? Bien. Anamnesis y examen físico. Obviamente vamos a ver qué edad tiene el paciente, de acuerdo a eso nos vamos a orientar qué es lo que puede ser. Vamos a ver qué tiempo de evolución tiene esta masa. Acuérdense que generalmente llegan a la consulta o porque la mamá lo vio más panzón o porque el pediatra en el examen de rutina lo encuentra. Por eso es importante que cuando ustedes estén en la guardia revisando un catarro, el examen físico sea completo siempre. ¿Por qué? Porque a veces en la guardia, y yo hice guardias mucho tiempo, el examen físico es, te duele el oído, te miro el oído, te vas. Y quizás esa es una oportunidad perdida para detectar algo que la madre no consulta en ese momento. ¿Sí? Entonces el examen físico tiene que ser completo siempre. ¿Sí? Tiempo de evolución, cuánto tiempo lo hace, cuánto lo ve. Si hay síntomas acompañantes, pérdida de peso, vómitos, náuseas, distensión, constipación, eh, dolores óseos, ¿sí? Fiebre, prurito, ¿tá? Sudoración, ya dije, ¿no? Sí. Bueno. Y después vamos a ir a la exploración del abdomen. Y acá hay que ser muy minuciosos, ¿sí? Primero vamos a ver, como nos hacían los profesores de semiología en la facultad. Siempre primero la inspección, ver el abdomen, cómo está,
¿Hay alguna protrusión? ¿Hay alguna simetría? Ir viendo eso. Auscultar, ¿se escucha hilo obstructivo? ¿Tiene algún soplo? Percutir, ¿cómo es la consistencia? ¿Tengo una onda cítica o algo que acompañe a esa visceromegalia? Y después la palpación, ¿cómo palpamos? ¿Cómo son los bordes? ¿Es polilobulado? ¿Es unilobulado? ¿Es duro? ¿Blando? ¿Sí? ¿Qué consistencia tiene? El tamaño, como les dije, ¿pasa la línea media o no? Eso es súper importante. Y si está adherido a algún plano profundo, si tiene movilidad o está firme, si se mueve con la respiración o no también, y si duele. ¿Sí? Todo eso tenemos que ver. Ahí parece una boludez, pero no es una boludez. Después, obviamente, completar el examen físico. Ya vimos la masa abdominal y ver cómo es el fenotipo. ¿Tiene alguna dismorfia este paciente? Hay que buscar dismorfias porque muchos tumores se asocian con síndromes genéticos, ¿sí? Ocultación cardiopulmonar, escuchamos algún derrame pleural, escuchamos algo que nos haga pensar que está acompañando esa masa abdominal. Tenemos que buscar también signos de metástasis, ¿sí? Palpar los huesos, palpación ósea, ver si hay alguna otra protrusión, buscar protrusiones en la calota, si pensamos que puede ser un neuroblastoma, por ejemplo, ver en el ojo, si vemos aniridia, por ejemplo, que también se asocia a los tumores renales, si en piel hay lesiones como por ejemplo el ojo de mapache, si tiene movimientos raros como oxoclonus mioclonus, ¿sí? Que puede también aparecer en el neuroblastoma, si mueve todos los cuatro miembros, si no hay una paresia que está acompañando esa lesión, ¿sí? Al examen físico del cuerpo, si es simétrico de los dos lados, obviamente todos somos un poquito asimétricos, nadie es perfecto, pero si hay alguna simetría importante como para aparecer en un síndrome de hipertrofia, ¿ah? Y si hay signos de compresión de vena cava inferior también. Todo eso tenemos que buscar en nuestro examen físico, o sea, el examen físico tiene que ser súper puntilloso y porque todo eso nos va a ayudar a orientarnos al diagnóstico. Y ahora lo vamos a ver en los casos clínicos. ¿Hasta acá me siguen? Ya que me lo gustó. Y acá ven, mi foto es medio mala, pero fíjense cómo protruye. Acá vieron que acá hay algo que no es normal. Algo está saliendo al examen. ¿Sí? Protrusión. Y allá vemos también el abdomen que está asimétrico, no es igual de un lado y del otro. ¿Está? Eso tienen que mirar en la inspección. ¿Y cuál es la presentación clínica? Como les dije, la mayoría es asintomático. Consultan porque o la mamá bañándolo o cambiándolo le palpó, le vio la panza más grande o el pediatra en la consulta le vio. Pero si tenemos que el paciente está con síntomas, estos van a tener síntomas inespecíficos, específicos y de diseminación, ¿sí? Los inespecíficos tenemos la masa palpable, puede haber constipación, náuseas y vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal, sudoración y prurito y síndrome constitucional, ¿sí? Eso es inespecífico. Específico ya pensando en el tumor, hematuria, hipertensión, en un tumor renal, de Wilms, por ejemplo, ictericia, diarrea crónica, sangrados, hemorragia digestiva o ginecológico, también un tumor de ovario puede tener sangrado ginecológico. Acuérdense de Ashley, cómo se presentó, y había otra nena también. Opsoclonus mioclonus, que es lo que les dije, también puede consultar específicamente por ese movimiento. Otra cosa que tienen que buscar en el examen físico es signos de virilización, ¿sí? ¿Cómo está el clítoris? ¿Tiene pelo? Todo eso tienen que buscar porque también te hace empezar pensar si un chico tiene, un bebé tiene signo de virilización y tiene una masa abdominal, también puede estar teniendo un carcinoma suprarrenal, ¿sí? Porque eso es indicio de un carcinoma suprarrenal. Yo tuve un paciente con un carcinoma suprarrenal que estuvo internado en la terapia un mes por una miocardiopatía hipertrófica por hipertensión arterial incontrolable que después le encontraron que obviamente tenía signos de virilización, signos de, de coso y la masa abdominal y era un carcinoma suprarrenal. Y la hipertensión arterial también era por su masa suprarrenal, ¿sí? Signos de Cushing también y si hay algún cuadro oclusivo. Eso es otro síntoma específico y de diseminación, las adenomegalias, los nódulos cutáneos que pueden aparecer en el neuroblastoma,
La paraparesia también puede aparecer neuroblastoma, dolores óseos y síntomas respiratorios ya también de diseminación, derrame pleural y demás, ¿sí? O por compresión mediastinal. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Obviamente la clase está orientada a pediatras, ¿sí? Y por eso es que siempre mi clase está orientada a lo que ustedes como pediatras tienen que pedir. El resto de los estudios ya los indica el especialista y va orientado más al tumor. Ustedes como pediatras, cuando tienen un paciente con una masa abdominal palpable, le van a pedir un hemograma con plaquetas, ¿sí? Para ver cómo está eso, el coagulograma, un laboratorio de lisis, función hepática y renal, una orina completa y el método de elección para hacer la aproximación diagnóstica es una ecografía abdominal, ¿sí? Ese es el método de elección que ustedes tienen que pedir como pediatra. No le estoy diciendo tomografía, ¿sí? Porque la tomografía estamos irradiando y nosotros, los especialistas, vamos a pedir la tomografía en función del tumor que estamos sospechando y vamos a ver. No es si vamos a agregar tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, si es un tumor germinal, por ejemplo, o si es solo tórax pensando en un tumor de Wilms. Y no es lo mismo la cantidad de radiación. Si ustedes le hacen solamente una tomografía de abdomen sin contraste porque están en el interior y no tienen contraste para pasar, nosotros acá después vamos a tener que volver a irradiar al paciente para pedirle la tomografía adecuada con el contraste adecuado, ¿sí? Y si es un paciente que tiene un cáncer, y ni les digo si es un carcinoma suprarrenal que tiene radiosensibilidad, o sea que no hay que hacerles tantas tomografías a los pacientes con carcinoma suprarrenal. ¿Por qué? Porque generalmente tienen una mutación en el gen P53 y lo que les da es una sensibilidad a eso. Entonces uno tiene que minimizar el tipo de el uso de tomografía. Gracias, les miro, estás durmiendo y me hacen así. Bueno, está, entonces siempre la ecografía y lo otro que pueden hacer es una placa de tórax y abdomen y pelvis. ¿Para qué pedimos una placa de tórax y abdomen y pelvis? Bueno, si pensamos que tiene síntomas respiratorios, la placa podemos ver si tiene derrame pleural o no, si tiene masa mediastinal o no, ¿sí? Y del abdomen podemos ver, por ejemplo, si tenemos una masa que le desplaza la línea media, pensando en un neuroblastoma, puede tener calcificaciones, ¿sí? Hasta acá estamos, esto es lo que pedirían ustedes. Los específicos que ya pedimos los oncólogos, sabemos, bueno, tiene una lesión que parece más un tumor de ovario, por ejemplo, que parece un tumor germinal, vamos a pedir marcadores tumorales como alfa-fetoproteína, beta-HCG e inhibina, que es para los tumores de los cordones sexuales, la inhibina, que eso hay que derivar, ¿sí? Generalmente no hay acá. ¿Para qué otra cosa usamos los marcadores tumorales? Para los tumores hepáticos, para el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma. ¿Sí? Más para el hepatoblastoma, pero el hepatocarcinoma también. Catecolaminas y metabolitos en orina, el ácido vainillyl mandélico y el lomo vanílico. Antes se pedía, había que hacer la dieta libre en vainilla, como 4 o 5 días. Ahora se dejó de usar porque hay un montón de marcadores más específicos que el vainillyl mandélico y el lomo vanílico. Pero sepan que se puede pedir. Eh, Estudios hormonales específicos, cortisol y ACTH, por ejemplo, para el carcinoma suprarrenal, la TAC, la tomografía, si es un germinal pedimos cerebro, tórax, abdomen y pelvis, si es Wilms y hepatoblastoma pedimos tórax, abdomen y pelvis, el centellograma óseo corporal si sospechamos que tiene un neuroblastoma, un PET también podemos pedir, que acá no tenemos, derivamos. Y lo otro que también se puede hacer es una PAMO y biopsia de médula ósea, ¿sí? Pero eso ya es del oncólogo. ¿Están hasta acá? Se despiertan. Bueno, están todos durmiendo. La clase es corta, así que no se asusten. Ahora les voy a hablar un poquito de cada cosa, ¿sí? Tumores renales. En neonatos y lactantes, como les dije, lo más frecuente es la hidronefrosis y la enfermedad poliquística renal bilateral, ¿sí? Esas son las causas de masas en neonatos y lactantes. La neoplasia más común que se ve es el nefroma mesoblástico congénito, ¿sí? Generalmente aparece antes de los 3 meses y se resuelve quirúrgicamente. Puede tener hematuria, puede tener hipertensión, puede tener hipercalcemia.
y a veces también puede tener una insuficiencia cardíaca congestiva. Es un tumor benigno, lo operamos y se controla y ya está. ¿Sí? Nefroma mesoblástico congénito. ¿Ah? No, es igual tumor renal. Dentro de los tumores renales, los otros tumores renales que aparecen más grandecitos son el tumor de Wilms o nefroblastoma, ¿sí? Es la neoplasia renal más frecuente, es el 7% de todos los tumores y el 90% de los tumores renales. Generalmente aparece entre los 2 a 5 años, la mayoría son esporádicos, unilaterales y asintomáticos. Existe también el tumor de Wilms bilateral, ¿sí? Bien existe. Los síntomas que se pueden presentar, la masa palpable, la hematuria, la hipertensión y dolor abdominal y anemia. ¿Por qué creen que puede ser la anemia en el tumor de Wilms? Sí, puede ser, pero en realidad generalmente son anemias, a veces por ahí te viene un chico con una masa abdominal palpable, muy anémico, con 6 de hemoglobina y medio descompensado hemodinámicamente. ¿Qué puede ser eso? Con un tumor muy grande, sangró, ¿sí? Estos tumores pueden Por sangrar, secuestro. ¿sí? Y entonces baja la hemoglobina. Lo otro que te pueden dar es como un pseudo von Willebrand. ¿Sí? Que te da como una alteración en la coagulación y ahí ¿sí? Pero es menos frecuente. Sí está asociado a síndromes genéticos y es por eso que yo hoy les hablaba eh, de buscar dismorfias corporales, ¿sí? El síndrome de Wark. ¿Alguien sabe cuál es el síndrome de Wark? ¿Qué son esas siglas? Bien, es Wilms, aniridia, retraso mental y alteraciones genitourinarias, ¿sí? Como por ejemplo criptorquidia, ¿está? ¿Está? Entonces, es importante ver eso. Otro es el Dennis Drash, el Beckwith-Whitman, ¿saben? Te digo los más frecuentes de los que. El Beckwith-Whitman tiene macroglosia, tiene onfalocele, tiene hiperinsulinismo, eh, sí, 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 y riesgo de tener patoblastoma y tener tumores renales. Los pacientes con síndrome Beckwith-Whitman, lo que se les hace es, retraso mental también tienen un poco. Lo que se les hace es hacer seguimiento. Todos estos pacientes que tienen riesgo de hacer tumores, hasta los 7 años se les controla con marcadores tumorales y con ecografías seriadas. Depende de cómo está, puede ser cada 3 o 6 meses los controles. Después de los 7 años, cuando el riesgo de tener el tumor baja, ahí los dejas de controlar, porque lo que vos querés hacer es detectarlo tempranamente. ¿Sí? Bueno, la hemipertrofia también es tiene riesgo de tener tumores renales. Y las metástasis más frecuentes del tumor de Wilms son a pulmón, hígado y los ganglios linfáticos. Eso es fundamentalmente. ¿Cómo se trata el tumor de Wilms? Con esterectomía, con quimioterapia y con radioterapia. ¿Sí? Depende del estadio, obviamente, pero son las 3 cosas que se usan. Algunos hacen solo, todos se operan, algunos hacen solo quimioterapia, depende del estadio, las semanas de quimioterapia y los otros que son con más compromiso hacen radioterapia. Si tiene metástasis en los pulmones, hace pulmonar. Si tiene muy grande o con compromiso local, también hacen del lecho tumoral. ¿Sí? Pero depende del estadio. Sarcoma de células claras es el segundo tumor renal más frecuente, generalmente también es menores de 4 años, muy agresivo, también tiene síntomas como hematuria, hipertensión, dolor abdominal, da más metástasis, ¿sí? Cerebro, pulmones, cerebro y huesos, ¿sí? Y el tratamiento es cirugía y quimioterapia, ¿sí? Acá les puse una imagen con una tomografía que ven, por ejemplo, que ven acá. Esto que se ve acá es como siempre sale en el polo superior. Tienen una imagen del polo superior del riñón, que acá nosotros tenemos como el signo del dedo, ¿sí? Como que el riñón lo está agarrando así.
Y esto ven que es heterogéneo, no es homogéneo. Se ven áreas más densas y otras menos densas, ¿sí? Y eso es necrosis que hay adentro del tumor, ¿está? Este es un tumor renal, probablemente un tumor renal. Acá también viene la partecita del riñón y la masa saliendo, es importante, el importe coronal, ¿está? Hasta ahí tumores renales. Si ustedes saben eso y tienen eso en mente, está súper bien, ¿sí? Los tumores hepáticos son menos frecuentes que los tumores renales, ¿sí? El hemangioma hepático es hiperfrecuente, ¿sí? Aparece antes de los 6 meses, como todos los hemangiomas, se comporta igual, ¿no? Tiene una fase con más de crecimiento acelerado y después va involucionando, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Nada, control. Si es muy grande, a veces se le puede dar propanolol y todas esas cosas, pero generalmente se los controla con ecografía y pueden involucionar o pueden persistir y quedar chiquitito y nada, no se hace nada, ¿sí? Siempre se pueden asociar a angiomas cutáneos. ¿Se acuerdan que ustedes cuando hacen consultorio dicen, bueno, miren, busca que no tenga mangioma en la línea media? Y si tienen la línea media, la C, o no sé, en mi época por lo menos así, eco de cerebro, eco abdominal, etcétera, ¿sí? Si es chiquitito, si es un bebé, ¿no? Pues si no lo tiene que hacer tomo o rezo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se puede asociar, ¿tá? El hepatoblastoma es el tumor, perdón, que quiero leer algo, porque me manda el de citometría de flujo, no me acuerdo, un segundo. Ah, bien, no le veo blastos por ahora, así que bien. Bueno, el hepatoblastoma entonces es el tumor de hígado más frecuente. Tiene un pico de incidencia entre los 1 y 3 años. Se asocia, como le dije, al síndrome genético, al Baby-Whitman, a Icardi, Sotos, poliquistosis, poliposia adenomatosa familiar, estoy tratando de adivinar la sigla, y trisomía del 18. Hay ahora, a medida que avanzó la ciencia, hay más prematuros vivos. Sí, antes capaz no sabía. Entonces se ve que en los prematuros de menos de 1.500 gramos tienen un riesgo de tener hepatoblastoma. ¿Sí? Secretan alfa-fetoproteína y el motivo de consulta en general es una masa abdominal palpable con un abdomen protuberante. ¿Sí? ¿Cómo se tratan los hepatoblastomas? Con cirugía y con quimio. ¿Sí? Y en algunos casos depende del tamaño, porque algunos son, yo tuve dos hepatoblastomas que eran muy grandes, llegaron muy tardíamente, no estaban solo localizados en el hígado, o sea, habían comprometido la aurícula derecha. Obviamente se tuvo que hacer una cirugía, digamos, vascular, cardiovascular, y además se tuvieron que hacer trasplante de hígado, ¿sí? Porque vos le tenés que sacar tan grande es el tumor que tenés que sacarle el hígado y trasplantar. El hepatocarcinoma es menos frecuente y, como les dije hoy, tiene una presentación más tardía, entre los 10 a 14 años, y tiene síntomas más inespecíficos y más constitucionales, pérdida de peso, dolor abdominal, anorexia, están mucho más comprometidos. Pueden secretar también alfa-fetoproteína, pero bueno, y vieron que en los adultos el hepatocarcinoma generalmente es en un hígado cirrótico. En pediatría puede ser un hígado cirrótico o no, ¿sí? Puede ser un hígado normal también, ¿sí? Eh, y el tratamiento es cirugía, quimioterapia y tienen peor pronóstico. Realmente no responde mucho al tratamiento, ¿sí? Acá ven la masa en el hígado. Ven que hay el hígado está aumentado de tamaño, ¿no? Porque esto no es el tamaño de un hígado normal. Y ven como estas múltiples lesiones que están tomando distintos lóbulos. ¿Vale? Y también son heterogéneos.
La tomografía del hígado se mide, no es se hace con contraste trifásico, se llama, o sea, no es que le pasás tres contrastes distintos, sino que vos tenés que ver el hígado en las tres fases, en la fase portal, ¿eso lo puse? En la fase tardía y en la fase arterial, ¿sí? Para poder identificar bien la lesión. Por eso es que a veces no nos apuramos en hacer cosas, porque por ahí vos haces una tomografía, pero no te da toda la información necesaria que vos necesitas para ver, ¿sí? Acá no hay para ver bien eso. Claro, vos tenés que ver, para ver la masa, tenés que ver la relación con la corta, con la arteria hepática, con la vena, ¿sí? Con la arteria hepática, todo. ¿Mm? Y si me parece pensar los tipos de tumores, creo que, bueno, depende ¿no? Puede ser, pero más que nada para localizar bien el compromiso y después planificar. Una cirugía que acá obviamente no se hace. No. Para tratar el hepatoblastoma se necesitan equipos específicos. Generalmente los que tratan en Buenos Aires y operan son equipos que tienen experiencia en trasplante hepático, por las dudas, ¿no? Operan cirujanos que tienen experiencia en trasplante hepático. Bueno, después dentro de los tumores retroperitoneales tenemos el neuroblastoma, ¿sí? Que muchos lo conocen, lo escucharon nombrar, que es un tumor embrionario del sistema nervioso parasimpático de las células embrionarias de la cresta neural. ¿Se acuerdan ya de histología de la? ¿Sí? Las manifestaciones van a depender de la localización y de si tiene o no síntomas o presencia de síndromes paraneoplásicos. ¿Cuáles serían los síndromes paraneoplásicos? Yo les nombré varios, ¿sí? El oxoclorus nucleorum es un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Afecta principalmente a las glándulas suprarrenales y generalmente aparecen antes de los 6 años como una masa palpable, asociada hay un poquito más de compromiso del estado general que en el resto de los pacientes, por ejemplo, el tumor de Wynn, que la mamá le estaba bañando, le tocó el coso y se diagnosticó, ¿sí? Puede haber anorexia, pérdida de peso, constipación, distensión abdominal, ¿sí? ¿A dónde metastatiza? A médula ósea, a hueso, hígado y ganglios linfáticos, ¿sí? Tratamiento, cirugía del tumor primario, quimioterapia y en algunos casos, depende del estadio, trasplante de médula ósea, ¿sí? Hay mucho para los metastásicos ahora con inmunoterapia también, ¿sí? Pero sale muy caro, pero tienen muy buenos resultados los estadios avanzados, ¿sí? El neuroblastoma es un tumor que marca un receptor que se llama GD2, ¿sí? Y ahora hay moléculas como el dinutuximab que lo que hace es actuar contra ese anti-GD2 y los metastásicos en estadios avanzados tienen muy buenos resultados. O sea, vos tenés un tratamiento de primera línea, en general le tratás con, si podés, quimioterapia, operás el tumor primario y lo ves, ¿sí? Y después lo que haces es seguir con quimioterapia y en los estadios avanzados se trasplantan. Ahora hay un nuevo protocolo que lo que hace es, le das a los estadios avanzados, le das este anti y la verdad que tienen otra sobrevida, ¿sí? Mejor, mucho mejor. Neuroblastoma en estadio metastásico, porque no te respondía, vos le pasabas, le hacías vincristina y irinotemo y no tenías mucho más para hacer, ¿sí? Y la verdad que aparte del trasplante no. Bien, y acá les puse el ojo de mapache, ¿sí? Que hay que sospechar. La masa, ven que la masa del neuroblastoma también es distinto, porque a la palpación va a pasar la línea media como pasa la línea media, ¿sí? Vieron que pasa la línea media. Vieron que el tumor de Wilms es como una masa más uniforme, ¿sí? Ustedes a la palpación van a notar eso. Y acá van a ver que esto es polilobulado que se mete, que se va para todos lados, ¿sí? Y ven que tiene estas retinas uniformes son calcificaciones, que las podemos ver en la placa, ¿está?
Y acá van a ver en el corte coronal que acá está el riñón, ¿sí? Pero acá encima no sale como el tumor de riñón. Acá hay como un planito de clivaje chiquito que te dice que hay algo que de arriba está saliendo. Ahí está saliendo de las suprarrenales acá. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Bueno, lo otro que no les puse acá pueden ser metástasis óseas. El neuroblastoma puede comprometer, puede dar, eh, se puede presentar con cojera también, ¿sí? El neuroblastoma que no les dije. Y entonces ahí va a haber compromiso de los huesos ilíacos. Eh, puede, a ver qué más. Pueden presentarse con turulitos, le digo yo, ¿sí? Con múltiples tumores en el cráneo, ¿sí? Con compromiso óseo. Nosotros tuvimos un neuroblastoma que ingresa por cojera, estuvo internado en la unidad de traumatología, lo estudiaban por una artritis séptica, artritis sinovitis transitoria, artritis reactiva. Ay, la vamos a ver y le pedimos la placa. Tenía lesiones líticas en cadera. Se biopsiaron y se biopsió la cadera y obviamente después le pedí y tenía la masa. ¿Sí? Tenía, no era sola una lesión ósea, cuando le hicimos el centellograma óseo corporal total que se hace con MIBG, que es metaiodobencilguanina, que capta las células neurales, y eso te dio que estaba por todos lados diseminado. ¿Sí? Idealmente el centello que hay que hacer en neuroblastoma es centellograma con MIBG, que es metaiodobencilguanina. No todos los centros disponen del el contraste ese para pasarlo, el líquido. ¿Ah? Eh, pero ese es lo correcto. En Buenos Aires sí todos tienen, obviamente acá no. Espérate a ver qué más le quiero decir del neuroblastoma. Y si no, tenemos que puede presentarse de forma muy solapada como nuestro paciente que está internado ahora con nosotras, que entró a Clínica 2 con un consulta por edema en miembro inferior izquierdo y adenopatías generalizadas múltiples, ¿sí? Como Alexis. Vieron que él entró por eso. Cuando vos lo vas a revisar, le haces el examen físico tenía adenopatías supraclaviculares, cervicales, retroauriculares, derrame pleural bilateral, mediastino ensanchado, inguinales, ¿sí? En el hueco popliteo, la masa en el pie, por ahí uno piensa, bueno, puede ser un rabo, sí puede ser un rabo, puede ser un linfoma, sí puede ser un linfoma, puede ser un montón de cosas. Masa abdominal, le palpamos hígado, pero no se ve ninguna lesión en hígado, si tiene masas retroperitoneales y mediastinales, pero no son tan grandes, son de 20 milímetros más o menos, y se biopsió, y ahora es muy importante, por eso le dije, no solo tenemos la anatomía patológica, sino también tenemos mucho avance en lo que es enfermedad mínima residual o citometría de flujo para los tumores sólidos, que marcan algunos receptores, ¿sí? Que en el caso nosotros mandamos, todavía no tenemos nada de anatomía patológica, pero la marcación nos dio una marcación que marca GD2, que yo les dije que es de neuroblastoma, también puede ser del melanoma, el GD2, también tiene CD56 positivo, que el CD56 y el CD99 son para sarcoma de Ewing, y el CD45 negativo. Al tener CD45 negativo nos habla de que no son células hematopoyéticas, ¿sí? Todo lo que es hematopoyético marca CD45 positivo. CD56 puede marcar en sarcoma o en neuroblastoma, que es muy positivo, pero no es positivo en el melanoma. Y en este caso tiene G2 positivo, o sea que tiene una marcación que podría ser compatible con un neuroblastoma metastásico, porque tiene metástasis, ya todo lo que tiene ganglio es metástasis. Ahora, hay que volver a mirar bien esas imágenes y ver si ahí no hay algo en la suprarrenal o algo, o eso retroperitoneal chiquito, porque uno buscaría su tumor primario grande. ¿Mm? Y si tienen las lesiones, si ustedes ven en algunas del coso, tienen algunas calcificaciones en la tomografía de alguna de las lesiones. Pero él ya es metastásico. ¿Está? Ahí está. Hablo mucho. Es un síndrome paraneoplásico. No, no, la verdad que no sé. No me acuerdo. No te voy a mentir.
Podemos buscar porque no me acuerdo. Tiene una explicación. Es uno de los síndromes paraneoplásico, y no te voy a mentir. Nosotros cuando vivimos esto no vamos a estar en una conferencia. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que muchos de los neuroblastomas, y eso es importante, yo tuve una paciente que no se presentó específica, si yo empiezo a hablar de mis pacientes también, que no se presentó específicamente como un ojo de mapache. Se presentó, la nena tenía edema bipalpebral. Edema. No tenía hematoma, era edema, y una cosa así como con una proptosis también muy importante. Se le pidió, obviamente, pensando en algo, se le pidió la tomografía, qué sé yo, y tenía compromiso de los huesos de la base del cráneo. O sea, no me acuerdo bien la fisiopatología de los homeopatas, no te quiero mentir, no puedo buscar. Eh, pero puede ser que sea por compromiso también de los huesos de la base del cráneo, ¿me entendés? Y ahí buscando, revisándola, porque obviamente estaba con el edema y tenía vómito y la panza, digamos, usted siempre queda en un último plano, nunca la... Y tenía más abdominales. Ahí estaba ya hace 48 horas internada. Nadie le había tocado su panza, no le había pedido una ecografía, nada. Había tenido más abdominal. Y ella ya era metastásica, porque tenía también compromiso de médula ósea. Pero no siempre, pero no tenía el típico hematoma de los era como un edema bipalpebral muy marcado como con una proptosis también. O sea, que se puede presentar de un montón de maneras, como ven, ¿sí? Y hay que sospechar. Y no solo es un TEC, un maltrato y todas esas cosas, no, no. Siempre lo primero que le echamos es la culpa a los papás. Tu hijo pega y le echan la culpa a la madre. Bueno, ¿está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Aparte de los comepaches que tengo que buscar. ¿Por qué era? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, ¿vieron que la clase era cortita? Más o menos. Eh, entonces, ¿qué es lo más importante? Es orientarnos. No siempre cuando es fácil diagnosticar frente a una masa abdominal, es todo un desafío para el médico. No hay que subestimar ninguna masa abdominal. Hay que abordarla con compromiso, ser puntilloso, minucioso. ¿Por qué? Porque el 57% no va a hacer nada, pero el resto van a ser tumores muy agresivos, ¿sí? Y entonces, yo tengo que prestar atención, detectarlo tempranamente, ¿por qué? Porque la sobrevida de ese paciente va a depender de lo que yo diagnostique o deje o no minimice, ¿sí? ¿Está? De eso depende la sobrevida, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Historia clínica, examen físico exhaustivo, buscar todo y la ecografía abdominal para ustedes es lo más importante y el laboratorio, que es un laboratorio común, digamos, no le dije nada del otro mundo, y la interconsulta temprana con el servicio de oncología. ¿Está? No minimizar las cosas. Le cambia la sobrevida al paciente. Revisen al paciente. Viene a la guardia con un moco, tocale la panza. Revisale si no tiene un ganglio. Mirale el testículo. O sea, no perdés mucho más en el examen físico y andás a ver si la mayoría de los chicos no tienen controles pediátricos. Si vos preguntás, no van a un pediatra, ¿no? Ellos vienen a la guardia cuando están enfermos. Entonces, por ahí nadie los revisó, le hizo un examen físico completo. Y por ahí tu examen físico en la guardia es la oportunidad de detectar no solo un tumor, ¿eh? Una cardiopatía, no sé, el otro día que me contaron que le detectaron una cardiopatía, no sé qué paciente que estaba internado y que nunca le habían diagnosticado, no me acuerdo cuál era. Y así, ¿me entendés? Siempre revísenlos, miren el carnet de vacuna, percentiles, no vean si está creciendo bien. Porque toda internación y toda consulta con un pediatra es una oportunidad de detectar algo o de diagnosticar algo. ¿Está?